Vamos a meternos de lleno en el libro de Génesis. Su nombre lo dice todo, ¿no? Principio. Y de eso se trata, justo de eso. Es el punto de partida de una de las narrativas más influyentes de la historia. Pero, a ver, ¿cómo está armado este libro tan fundamental? Hoy vamos a desmenuzarlo, a ver su estructura, porque ahí está la clave para entender todo lo que viene después en la Biblia. A ver, para entenderlo bien, hay que pensar que el libro está dividido como en dos grandes actos. En la primera parte, capítulos 1 al 11, es como si tuviéramos una cámara con un lente gran angular. Vemos el panorama completo, Dios y el mundo entero. Pero luego, del 12 al 50, ¡pum!, la cámara hace un zoom tremendo y se enfoca en una sola cosa, Dios y una familia. Y justo el capítulo 12 es la pieza clave, es la bisagra que conecta estas dos partes. Si entendemos esto, de verdad se nos abre el libro entero. Bueno, arranquemos con la primera parte. Y aquí hay algo súper interesante. La historia no arranca de cero, de la nada absoluta. No, el texto nos pone en un escenario que es como caótico, oscuro, desordenado. Y es justo ahí, en medio de ese caos, que Dios entra en escena para poner orden, para crear belleza y sobre todo bondad. Y esa transformación es clarísima. Pasamos de un desorden total a un cosmos, a un mundo lleno de orden y belleza. Lo que Dios crea es un mundo bueno, un lugar hecho específicamente para que la vida, para que la vida florezca. Y esta idea es la base de todo, el cimiento de la historia que vamos a ver. El mundo, en su diseño original, es bueno y tiene un propósito. Y en la cúspide de toda esta creación, ¿a quién pone Dios? A los seres humanos, a Adán, que en hebreo significa humanidad, y les da algo único, un estatus especial. Los crea a su imagen. Ojo, que esto no tiene nada que ver con cómo se ven físicamente. No, pensemos en la cultura de esa época. Una imagen era como una estatua que un rey ponía en un territorio lejano, para decir, oigan, yo gobierno aquí. Era un símbolo de su autoridad. Entonces, ser imagen de Dios es eso, es un rol, una tarea, ser sus representantes, gobernar y cuidar este mundo bueno para hacerlo todavía más floreciente. Y con esta gran responsabilidad llega una gran elección, un momento clave. Este momento está simbolizado por el famoso árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta ahora, Dios era quien decía, esto es bueno, pero ahora les da a los humanos la libertad de decidir. La pregunta es, ¿van a confiar en lo que Dios dice que es bueno o van a querer definirlo por su cuenta? O sea, ¿van a buscar su propia autonomía? Las consecuencias de esa decisión, son gigantescas. Y bueno, como se pueden imaginar, ahora vamos a ver qué pasó con esa elección. Lo que sigue en los próximos capítulos es la historia de cómo esa decisión, esa búsqueda de autonomía, lo complica todo. Es como una espiral hacia abajo que empieza a romper, a fracturar ese mundo tan bueno que Dios había creado. Y aquí es cuando aparece un personaje misterioso, una serpiente. Esta serpiente llega con una historia completamente diferente a la de Dios. Les dice, miren, si comen de ese fruto, no van a morir. Al contrario, van a ser como Dios. Y la ironía aquí es tremenda, es trágica, porque ellos ya eran como Dios, ya habían sido creados a su imagen para gobernar el mundo. Y las consecuencias de esa decisión se sienten al instante y son devastadoras. Lo primero que se rompe es la relación entre ellos. La confianza se hace añicos y empiezan a esconderse el uno del otro. Lo segundo que se pierde es la intimidad con Dios. Salen corriendo a ocultarse de Él. Y con todo eso entran en el mundo la culpa, el escondite, el dolor y finalmente la muerte. Pero fíjense que incluso en este momento tan oscuro, tan terrible, hay un pequeño rayo de esperanza, una muestra de la gracia de Dios. Justo ahí, Él hace una promesa. Promete que un día, un descendiente de la mujer va a llegar y le va a dar un golpe mortal a la serpiente. Va a aplastar el mal de raíz. Pero, y este es un pero importante, esa victoria va a tener un costo. El vencedor también va a salir herido. Es una promesa súper misteriosa, ¿no? Pero que está cargada de esperanza. Y lo que vemos a continuación es cómo esa primera decisión genera una especie de onda expansiva de caos. Lo que empezó en el jardín, con una sola desobediencia, se mete de lleno en la familia, ¿no? Con la historia de Caín y la violencia entre hermanos. Y de la familia, la fractura se extiende a toda la sociedad, a un nivel de corrupción tal que lleva a la historia del diluvio. Y todo esto llega a su punto máximo en la Torre de Babel, que es como la rebelión de todos, unificados en su arrogancia. Y con eso se cierran los primeros 11 capítulos. El panorama es bastante desolador. La humanidad arruinó ese mundo bueno y terminó toda dispersa, fragmentada. Así que la pregunta que queda en el aire es enorme. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo va a rescatar a su mundo y a la humanidad de sí misma?
Y es justo aquí, en el capítulo 12, donde la historia da un giro de 180 grados. Esta es la bisagra del libro. Frente a todo este caos, la respuesta de Dios no es, bueno, ya, me rindo con este mundo. Para nada, al contrario, pone en marcha un plan de rescate. Pero lo hace de una forma que nadie se esperaba. En lugar de mirar a todo el mundo, enfoca su atención en un solo hombre y su familia, un hombre llamado Abraham. Y la promesa que Dios le hace a Abraham es increíble. Le promete una tierra, una descendencia que se convertirá en una gran nación y que su nombre será grande. Pero el punto culminante, lo más importante de la promesa, es esto. A través de su familia, la bendición de Dios iba a llegar a todas las familias de la tierra. O sea, el plan de Dios, que parece una locura, es rescatar al mundo entero a través de esta única y pequeña familia. Entonces, a partir de aquí, el resto del libro de Génesis se convierte en una saga familiar, una historia de generaciones. Seguimos la vida de Abraham, después la de su hijo Isaac, luego la de su nieto Jacob y finalmente la de sus 12 bisnietos. Y conforme avanza la historia, empezamos a notar un patrón, algo que se repite una y otra vez, en cada generación. Este patrón queda súper claro aquí. Por un lado, tenemos el fracaso humano. Abraham, por miedo, niega que su esposa es su esposa. Jacob engaña a su padre y a su hermano. Los hermanos de José, lo venden como esclavo. Cada una de estas acciones es un desastre, pone en peligro toda la promesa. Pero por otro lado, tenemos la fidelidad de Dios. A pesar de los errores, de las metidas de pata, Dios siempre interviene. Lo rescata y reafirma su promesa, una y otra vez. Y este patrón de fracaso humano y fidelidad divina llega a su punto más espectacular en la última gran historia de Génesis. Hablo de la historia de los hijos de Jacob. Es realmente el clímax de esta segunda parte, y nos muestra cómo el plan de Dios sigue adelante, incluso en medio de la maldad y el caos que generan las personas. A ver, Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos se iban a convertir más adelante en las 12 tribus de Israel. Pero la familia era un lío. Los problemas familiares llegaron a un nivel altísimo con ellos. Y todo se centró especialmente en la relación con José, el penúltimo hijo que era, digamos, el favorito de papá. Y los celos de sus hermanos fueron tan grandes que, un día, lo agarraron y lo vendieron como esclavo. La vida de José se va en picada. Termina en Egipto, lo acusan de algo que no hizo y lo meten en la cárcel. Parecía el fin. Pero Dios no se había olvidado de él, para nada. Y a través de una serie de eventos que parecen de película, Dios mueve los hilos y lo saca de la prisión para llevarlo hasta el palacio. Lo convierte en el segundo al mando de todo Egipto. Esta historia es, en serio, la ilustración perfecta del mensaje de todo el libro. Muchos años después, cuando José se vuelve a encontrar con sus hermanos que lo habían traicionado, les dice estas palabras que son ¡wow! Son el resumen de Génesis. Los seres humanos una y otra vez eligen el egoísmo, la maldad. Pero Dios es tan soberano que puede tomar esa misma maldad y usarla para el bien, para cumplir sus propósitos de salvación. Y justo cuando pensamos que la historia va a terminar, ya casi al final del libro, hay un giro en la trama que no nos esperábamos. ¿Se acuerdan de esa promesa del vencedor herido allá al principio? Bueno, ahora se vuelve mucho más específica. Jacob, ya a punto de morir, bendice a todos sus hijos y profetiza que el futuro rey de su pueblo no saldrá de la descendencia de José, que era el héroe obvio, ¿no? No, vendrá de Judá, el cuarto hijo. ¡Judá! Y así, con esa revelación, termina el libro de Génesis. Nos deja con la familia de Abraham en Egipto. Sí, están a salvo del hambre, pero están lejos, muy lejos de la tierra que Dios les prometió. Y nos deja con una pregunta gigante flotando en el aire. ¿Y ahora? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo es que va a salir un rey de la línea de Judá para cumplir esa promesa de bendecir al mundo entero? El libro se cierra justo ahí, dejándonos en suspenso con todas las ganas de dar vuelta a la página y ver cómo sigue esta increíble historia.